¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro Iron John, Juan de Hierro de Robert Blight, una nueva visión de la masculinidad. Bueno, aunque acá se entiende la masculinidad desde la concepción tradicional, ¿cierto? Desde una concepción tradicional pagana también. Y bueno, ya he subido varios episodios de los diferentes capítulos, así que te recomiendo que los escuches. Y en esta época, ¿no? En el que el hombre prácticamente es mal visto y toda la masculinidad en sí. Pero bueno, voy a empezar con la lectura de este capítulo, que dice así. Nos hemos dejado un detalle importante en la parte del festival y de la manzana de oro, la herida que el muchacho acaba de recibir en la pierna. Esa tarde el joven volvió a coger la manzana, pero esta vez, cuando huía con ella, los hombres del rey le persiguieron, y uno de ellos se acercó lo bastante como para herirle en la pierna con la punta de su espada. El joven escapó, pero el caballo dio un salto tan poderoso que el yelmo del joven cayó al suelo y su cabello dorado quedó al descubierto. Los hombres del rey volvieron al castillo y le relataron todo lo ocurrido. Todos sentimos algo misterioso e importante en torno de esta pierna herida. Representa algo que recordamos a medias. Una herida en los genitales. Con Freud fresco en nuestras mentes, lo primero que suponemos es que, probablemente, haya una herida sexual oculta en todo esto. Siempre cabe la posibilidad de que pierna sea un eufemismo por genitales. Sabemos que el rey pescador, el más famoso de los heridos artúricos, había recibido cierto tipo de herida genital. Parsifal, en la versión de Cherchen de Troyes, le hace una pregunta al respecto a su prima y ésta le responde: Buen señor, le puedo asegurar que es un rey, pero fue herido y mutilado en una batalla, de modo que no se puede mover. Una lanza le produjo una herida entre los muslos. Su dolor es aún tan grande que no puede montar a caballo, pero cuando desea distraerse, se hace colocar en un bote y sale de pesca con un anzuelo. Por ello lo llaman el rey pescador. Algunos críticos sugieren que tiene un trozo de hierro alojado en los testículos. En los cuentos de hadas, el hierro se asocia por lo general con la reclusión de los hombres. La sexualidad del rey pescador está, pues, de algún modo cautiva o lastimada por el hierro, pero nadie sabe con certeza qué quiere decir sexualmente herido. Es posible que hacia el siglo XI la actitud hostil de los romanos hacia el sexo hubiese alcanzado ya territorio celta. El rey pescador ya no podía montar a caballo. La vieja vulgaridad sexual había sido apartada, relegada. Puesto que nuestra historia es presumiblemente precristiana, no sabría decir si el dolor constante del rey pescador guarda alguna relación con esta historia. La narración no asocia la ansiedad con el funcionamiento sexual. Creo que la explicación de la herida se encuentra en otro lugar, es decir, es una herida de pierna, más que una herida de muslo, una herida que incapacita. No hay nada como una herida en la cabeza, en el hombro o en el pecho para concentrar nuestra atención en la cabeza, el hombro o el pecho. La nueva herida hace que el joven concentre su atención en su muslo. Conforme el cuento se desarrolla, el joven ha ido estableciendo una relación cada vez más estrecha con los tesoros del submundo, sus cenizas, sus hombres armados, sus caballos, y ahora el muchacho es enviado, por decirlo así, a la mitad inferior de su propio cuerpo. Hay una herida viva en el agua de la vida, otro cuento de los hermanos Grimm. En un intento por recuperar el agua de la vida para salvar a su padre enfermo, un joven pasa por una sucesión de laboriosas pruebas. Una princesa le revela el lugar de la fuente, al tiempo que le advierte que debe extraer el agua antes de que den las 12. El joven logra hacerse con el agua. Justo cuando pasaba bajo el portón de hierro, el reloj dio las 12 y la puerta se cerró con tal fuerza que le arrancó un trozo de talón, otra pierna herida cerca del final del evento, y suponemos que le hace ir más lento.
Una pierna herida afecta la locomoción. Es como si la primera herida, la del dedo, le hubiese acelerado, mientras que ésta le hace ir más lento, mucho más lento. La antigua tradición dice que el sentimiento está asociado a la lentitud. Tal vez esta herida intensifique su sensibilidad. Jacob, rápido y escurridizo, lo bastante astuto como para engañar a Esaú, es llamado a luchar contra Dios, y durante ese enfrentamiento desigual sufre una dislocación en la pierna, después de la cual camina cojeando. Una tradición antigua dice que Jesús cojeaba, leyenda que Robert Graves evoca en Rey Jesús. Podríamos hablar aquí la descarga a tierra, en el sentido de que un hilo de cobre penetra en la tierra por sí mismo. ¿Nos permite una pierna herida establecer mejor contacto con la tierra? Los tobillos unidos de Edipo parecieran haberse dado una pobre conexión durante su infancia. Después de perder la vista, camina con lentitud, guiado en la arboleda sagrada por sus hijas. Su conexión con la tierra es tan buena que, al morir, el suelo se abre y se lo traga. También Hefesto cojeaba. En tiempos antiguos, la gente creía que los herreros poseían una magia peligrosa y única porque se atrevían a fundir el metal, y parece ser que algunas tribus viciaban deliberadamente a sus herreros para impedir que se fuesen a otras tribus. Semejante herrero está conectado a tierra, del mismo modo en que conectamos a tierra a un joven si vuelve muy tarde a casa. Algunas tradiciones antiguas dicen que ningún hombre se hace adulto hasta abrirse al mundo espiritual, y que semejante disponibilidad se alcanza mediante la herida en el lugar adecuado, en el momento adecuado, en la compañía adecuada. La herida da cabida al alma. James Hillman, refiriéndose a Hans Castor en La montaña mágica y a la mancha de tuberculosis en los pulmones de Castorp, dice: el vasto reino de lo espiritual entra a través del pequeño agujero de su herida. La gente demasiado sana, demasiado resuelta a hacer jogging, demasiado atlética, puede valerse de su salud para impedir la entrada de lo espiritual, para no dejar ninguna puerta abierta. Mediante la perfección de la victoria alcanza la salud, pero el alma entra por el agujero de la derrota. Rumi, el poeta persa, resume hermosamente todo esto en su poema sobre la cabra coja. ¿Has visto una manada de cabras descendiendo al agua? La cabra coja y soñadora se va a la saga. Son rostros preocupados por aquel, pero ahora ríen, porque mira al volver, esa cabra es la primera. Hay muchas formas distintas de saber. La de la cabra coja es una rama que se remonta a las raíces de la presencia, aprende de esa cabra coja y guía a la manada de vuelta a casa. La herida de jabalí que mata a Adonis. El detalle de la pierna herida tiene una lectura completamente distinta a la luz de las heridas rituales de Adonis y Atis. Sir James Frazer consigna en La rama dorada, especialmente en la parte titulada Adonis, Atis, Osiris, los resultados de sus investigaciones en este campo. En las culturas del Mediterráneo y de Mesopotamia, como la de Cibele, la de Inanna, la de Venus y la de Isis, al niño que sería herido se le consideraba al mismo tiempo amante e hijo de la Gran Madre. Es más fácil entender el doble rol del muchacho si tomamos en cuenta que en aquellos tiempos toda la vegetación, las flores, la hierba, el trigo, las uvas, la lechuga, se consideraba masculina, puesto que decimos Madre Tierra, nosotros pensamos cuando en ello asumimos que la vegetación es femenina, para ellos era masculina. La tierra vive todo el año, las hojas se marchitan, la tierra vive eternamente, el mundo vegetal muere, como la tierra, la gran madre, vive año tras año, pero la vegetación verde muere con el calor del verano y vuelve a morir con el frío del invierno.
para que el mundo humano y el mundo natural se moviesen en armonía. Los sistemas religiosos de aquellas culturas dispusieron el sacrificio de un joven el 21 de junio y el 21 de diciembre. El muchacho, una especie de ser mágico, crecía y era podado. Por simpatía, la gente cultivaba flores en tiestos poco profundos llamados jardines de Adonis. Estos jardines eran tiestos de flores efímeras, como la lechuga y el hinojo, que crecen rápidamente y, como At the Breeze señala en su diccionario, se las cuidaba durante 8 días y luego se las dejaba marchitar para lanzarlas al mar con la imagen de Adonis. Los jardines estaban a menudo en los techos. Los jardines de Adonis solo duran un día, decía una vieja tonadilla. El joven, elegido y sacrificado ritualmente, recibía en ciertas áreas el nombre de Adonis, Atis en otras, Jacinto en algunas partes de Grecia y Tammuz en Mesopotamia. Era un joven iniciado, no tenía ninguna fuente de energía comparable a la de la Gran Madre y moría mientras que ella vivía. Robert Graves tiene mucho que decir acerca de este ritual, pero no estoy de acuerdo con él en que se trataba de una gran conspiración de las sacerdotisas de la Gran Madre para humillar y sacrificar a los hombres. El ritual lo preparaban y llevaban a cabo tanto hombres como mujeres en su anhelo religioso de que lo que está abajo sea igual que lo que está arriba. Y no hay por qué considerarlo como parte de una guerra entre hombres y mujeres. Hemos olvidado estos hechos, los sacrificios han caído en el olvido, pero los historiadores de esta época, apoyados en miles de referencias de textos antiguos, coinciden en que la herida mortal era infligida por un jabalí. El jabalí, con su colmillo en forma de media luna, hirió a Adonis en el área genital, y esa herida resultó fatal. Es probable que en la más remota antigüedad griega, el templo organizara una caza del jabalí. El jabalí surge directamente de la naturaleza, y en la cara, en los colmillos, en las poderosas patas y en los movimientos impredecibles, lleva el terror de fuerzas impetuosas de la naturaleza, como las inundaciones, las erupciones, las cascadas y los vientos. Su colmillo es una hermosa curva, como una hoja a punto de romper, la luna nueva o la guadaña del segador. Las historias de jóvenes heridos por jabalíes tienen miles de años de antigüedad. Sabemos que estos cuentos se remontan al estrato de cultura europea organizado en torno al cerdo salvaje y al cerdo domesticado. El cerdo fue el primer animal domesticado y a la cultura del cerdo siguió la cultura de la oveja y, para algunos, la cultura del ganado vacuno. Los mitos se reescribían cada vez que cambiaba el animal simbólico. John Layard, que pasó muchos años viviendo en la cultura medieval de Malecula, descubrió para su sorpresa que ésta seguía totalmente impregnada de la cultura del cerdo y el jabalí, por la que los europeos habían pasado siglos atrás. Los Malecula expresaban todas sus ideas simbólicas y religiosas mediante la vida y los hábitos de los cerdos y, cabe decir, experimentaban toda su trascendencia a través del jabalí. En Grecia el jabalí actúa, pues, como animal sagrado. Así es como describe Ovidio el ataque sobre Adonis. Pero el joven cazador desdeñó semejantes advertencias y, un día ocurrió, siguiendo sus huellas, los sabuesos despertaron al jabalí y al emprender la huida, Adonis le hirió oblicuamente y el jabalí se volvió y, sacudiéndose la lanza del costado, embistió al cazador, que tuvo miedo y corrió y cayó, y el colmillo se hundió en la ingle, y el joven quedó tendido, agonizando en la amarilla. De las Metamorfosis, libro 10. Los eruditos creen que en la Grecia tardía una sacerdotisa o un sacerdote con una máscara de jabalí
y una guadaña de segador, hacía el corte ritual en la barriga o en los genitales del muchacho, y que éste se desangraba hasta morir. Parece ser también que el joven recibió una manzana de oro antes del ritual para que pudiera ser admitido en el paraíso, que estaba en el oeste. El sacrificio puede resultar chocante solo a quienes no hayan leído la abundante literatura sobre este tema. Margaret Walker, cuyo trabajo es serio y digno de crédito, dice acerca de Adonis en su Enciclopedia de las Mujeres y los Mitos y Secretos. Adonis, versión griega del Adonai semítico, el Señor, Dios salvador castrado y sacrificado, cuyo amor muere, le unió a Afrodita, a Serad o Mari. En Jerusalén su nombre era Tamos. Otra forma del mismo dios era Anchises, castrado, corneado en la ingle, por el sacerdote con máscara de jabalí de Afrodita. Su falo arrancado se convirtió en su hijo, el dios fálico, Priapo, identificado con Eros en Grecia. Castrar al dios se comparó con el acto de cegar el grano que Adonis encarna. Recuérdese que Abraham detuvo el sacrificio de Isaac, práctica que, presumimos, llevaba siglos en vigor. En tiempos de Abraham, Palestina vivía en la cultura de la oveja, de modo que en su lugar se introdujo el carnero. Gran parte de esta área permanece en la oscuridad, y muy poca gente habla de ello, pero sabemos que en un momento determinado, distinto en cada una de las culturas estudiadas, la herida del jabalí deja de ser fatal. La herida del jabalí ya no mata. Bruno Bettelheim realizó un estudio detallado de los rituales de iniciación aborigen y reunió algunos de sus hallazgos en heridas simbólicas. Según Bettelheim, los aborígenes dicen que la Gran Madre instituyó ciertos ritos pertenecientes a la iniciación masculina. Aparentemente, los hombres los asumieron más tarde. Cuando los ancianos toman posesión de un ritual, se mantienen fieles a lo más esencial de la ceremonia, pero el sentido de la misma cambia. Si la vieja forma, a su entender, debilita a los varones, la nueva puede fortalecerles. Con este modelo en mente, no es difícil imaginar que los ancianos iniciadores de Grecia tomaran posesión del ritual del jabalí y lo alteraran con vistas a acabar con el sacrificio de los jóvenes varones. De hecho, la Odisea anuncia la llegada de ese momento, la aventura del niño Odiseo con su jabalí que narra Homero debió ser importante en aquella época. Odiseo, según se cuenta en la historia, había salido a cazar un jabalí con su abuelo, lo que sugiere que el ritual estaba ya en manos de los ancianos. Homero cuenta la historia en el 19º libro de la Odisea y Robert Fitzgerald lo expresa de esta forma. Pisadas de sabuesos, de pies de hombres, despertaron al jabalí al acercarse, y desde su guarida en el bosque, con el lomo erizado y los ojos iracundos, corrió y se encontró acorralado. Odiseo, que se hallaba encima de él, pudo dar el primer golpe en la embestida, pero el jabalí ya se había abalanzado bajo la larga lanza, clavó oblicuamente un colmillo blanco y desgarró la carne debajo de la rodilla, sin quebrar el hueso. La segunda estocada de Odiseo dio en el blanco por fortuna, su brillante lanza atravesando la cerviz, y la bestia cayó gimiendo mientras la vida lo abandonaba. Se puede decir que en aquel tiempo había dos hombres, aquellos a los que el jabalí mataba y aquellos a los que el jabalí solo hería. Hay hombres que no sobreviven a un encuentro con el lado negativo de la Gran Madre, y otros que sí. La batalla tiene lugar bajo la férula de los ancianos, los abuelos. El ataque del jabalí solo deja una cicatriz. El joven vive y de viejo es astuto y sabio como Odiseo. El ritual del jabalí empezó como la matanza de un joven sin iniciar y se convirtió en una ceremonia que señalaba una última y decisiva etapa en la experiencia del hombre iniciado. La alteración nos recuerda la metamorfosis
que sufrió Osiris en la religión egipcia, que contribuyó a la estabilidad de Egipto, considerado en un principio hijo de Isis, con el tiempo se convirtió en su hermano y esposo. Odiseo, como ha señalado James Hillman, no es un héroe con una sola cara, al igual que tantos héroes griegos que llamean y se apagan como las flores efímeras. En Odiseo nos sorprende su fuerza de carácter masculino, honra a su padre y es muy cariñoso con su hijo. En términos mitológicos, Odiseo encarna al joven aventurero, el Puert, y al anciano juicioso, el Cenex. Cuando los romanos tradujeron la Odisea, le dieron a Odiseo el nombre de Ulises, que para algunos es la fusión de Oulas, herido, e Ischia, muslo. El nombre de Ulises, por consiguiente, significaría literalmente herido de muslo. Recibe la herida y sobrevive. Los romanos deben de haber considerado muy importante este detalle de la vida de Odiseo. Más adelante, en el libro 24 de la Odisea, se relata una maravillosa escena en la que Odiseo regresa secretamente a Ítaca y se esconde en el corral de los cerdos, otra vez cerdos. Su vieja nodriza baña al viajero y al ver la herida en el muslo, descubre pronto quién es. El nuevo tipo de hombre puede ser reconocido por la cicatriz en su muslo. Ocurre algo fuera de lo común, pues, cuando los hombres del rey hieren al joven en la pierna, ahora podemos hacer una distinción entre la herida del jabalí que envía al joven al paraíso y la herida del jabalí que le deja con una cicatriz en el muslo. Si tenemos esa cicatriz, nuestra vieja nodriza nos puede reconocer, los demás pueden saber quiénes somos, pero nuestra propia visión es también, en apariencia, más clara. Los demás pueden saber quién somos, pero nuestra propia visión es también, en apariencia, más clara. Es probable que en Juan de Hierro estemos ante una herida iniciática, quizás una herida infligida por ancianos iniciadores en alguna época del pasado. Podemos especular sobre la posibilidad de que los mentores le hicieran al joven una herida en el muslo en algún momento tardío de la iniciación. Odiseo, como ya se mencionó, podemos especular sobre la posibilidad de que los mentores le hicieran al joven una herida en el muslo en algún momento tardío de la iniciación. Odiseo, como ya se mencionó, tiene la cicatriz de una herida similar, y sabemos que él fue iniciado, por ejemplo, es el 13º de su cuadrilla en visitar a Circe. ¿Qué es una cicatriz? Los nativos americanos tienen una magnífica tradición en torno a las cicatrices, a las que Lame Deer alude en su autobiografía. He oído contar la tradición de la siguiente manera: al morir, vas donde la vieja bruja y ésta se come tus cicatrices. Si no tienes cicatrices, se comerá tus ojos y serás ciego en el próximo mundo. Esta historia transcurre demasiado aprisa, pero defiende, sin lugar a dudas, el valor de las cicatrices. Si no tenemos cicatrices, llegamos ciegos al siguiente mundo, pero tal vez el hombre sin cicatrices sea también ciego en el mundo de la imaginación. Odiseo demuestra que su cicatriz le ayuda a ver por qué, al pasar de una isla misteriosa a otra, los hombres que le acompañan mueren aplastados por rocas, o devorados por los cíclopes, o son convertidos en cerdos, otra vez cerdos, por Circe. Él ve algo que el resto no ve, y sobrevive a esos peligros, aunque corre grandes riesgos. Me parece, pues, que la herida que los hombres del rey infligen al joven no es necesariamente una herida sexual, y que es más que una simple lesión. Alude a un ritual iniciático ya olvidado, llevado a cabo por ancianos. Aparentemente la herida de la pierna, cuando se producía en un ritual o en el espacio del umbral, fortalecía a los jóvenes,
Veamos qué tipo de fuerza puede ser esa. La herida como útero masculino. Dionisios, recuérdese, nació del muslo de Zeus, puesto que el destino de Dionisios era el de ser un hombre con dos madres. Primer rayo de Zeus le separó del útero. De Semele una versión dice que Hermes salvó al nonato y que le costó el muslo de Zeus. La listona está llena de pensamiento mágico, pero destaca la abertura en el muslo de Zeus. En otra versión, se dice que el mismo Zeus se hizo la abertura en el muslo para proporcionarle un útero a Dionisios. Este tipo de pensamiento tiene miles de años de antigüedad. André Lorey Orham, que pasó años estudiando las enigmáticas unturas de las cuevas de la Dordoña, concluyó que la famosa escena del mamut herido, el chamán en trance y la vara con cabeza de pájaro era un estudio de la herida. Se sabe por fuentes liberianas que el chamán ha de ser necesariamente una mujer herida y que Cristo recibió la herida de una lanza en su flanco izquierdo antes de morir. Leroy Gorham especula con la posibilidad de que los pintores de la Dordoña emplearan un lenguaje visual cuyas palabras visuales fuesen múltiples. Por ejemplo, una lanza dibujada es también un falo, de modo que una herida representada es también una vulva. En el arte de la Dordoña, pues, recibir una herida de lanza equivale a tener una vulva o recibir un útero. Shakespeare, con su asombroso genio, entendió muy bien el paralelo. Su primer poema largo fue Venus y Adonis, que aborda frontalmente esta vieja historia mediterránea de sacrificio masculino. Shakespeare presenta a Venus como una mujer madura y apasionada, y a Adonis como un muchacho joven, ardiente e inexperto. Incitado por ella hacen el amor, pero los lectores que conocen la mitología clásica saben que se avecina una cacería de jabalí. El jabalí ataca a Adonis y, de algún modo, convierte su muslo en el de una mujer. Es así como lo expresa Shakespeare. Es verdad, así sucumbió Adonis. Corrió con su aguja lanza sobre el jabalí, que no afilaba sus defensas contra él, sino que quería desarmarle con un beso, y, acomodándole en su quijada el amoroso puerco, le hundió inopinadamente el colmillo en su tierno costado. Shakespeare llama nuestra atención sobre una cosa extraña. Es como si el jabalí fuese al joven lo que un hombre es a una mujer. De hecho, el jabalí abre un conducto sexual, crea una funda, el joven recibe una abertura masculina. Le hundió inapropiadamente el colmillo en su tierno costado. El pasaje resulta asombroso, alude a un conocimiento secreto. La unión se funda y la herida se consigue mediante contactos mejor cuanto más ligeros, mediante el sorprendente genio de Shakespeare, capaz de invertir por completo una imagen. El jabalí amante se parece al cuchillo de Zeus o al de Hermes, abre una herida en el muslo de Adonis, semejante al útero creado en el muslo de Zeus, y no olvidemos la asociación de Dionisios con esta misma herida. La herida como compromiso de un hombre con el dios del dolor. Dionisios es el dios griego que más se asocia con las heridas y con el hecho de ser herido. Los titanes, dice el mito, le dieron a Dionisios un espejo cuando era niño y luego, cuando estaba distraído, lo arrancaron y se lo comieron. Como ya dijimos antes, fue reconstruido a partir del corazón sin que los titanes lo supieran. Algunos de los demás dioses griegos, Apolo y Zeus, por ejemplo, simbolizan la entereza, la brillantez y la integridad solar, pero Dionisio simboliza el éxtasis que puede alcanzarse por el hecho de desgarrar y ser desgarrado. El vino únicamente fermenta cuando el racimo de uvas es arrancado, pisado, encerrado. Dionisios es la parra de uva que las manos arrancaban y lanzaban a la tina en los pueblos griegos.
Se sabe que al pisar las uvas los hombres y las mujeres cantaban. Oh, Dionisios, no lo sabía, no lo sabía. Con la llegada a Grecia de la cultura del ganado, la gente del pueblo mataba ritualmente un toro en primavera y comía la carne cruda, repitiendo la palabra Dionisios una y otra vez. La filosofía ética busca lo apolíneo, lo moral, lo perfecto. El pagano busca el desgarramiento y el éxtasis. En los últimos años de su vida, W. B. Yeats escribió un poema en el que un obispo católico que busca la ausencia de pecado y una descocada gitana llamada Jane la Loca protagonizaron una discusión. Yeats le hace decir al obispo: quizá pueda ser tiesa y altiva la mujer que el amor se propone, mas el amor ha alzado su mansión en lugar del excremento, pues nada puede ser solo o completo que antes no fuera dividido. Estos versos expresan hermosamente la exaltación pagana y dionisíaca de la condición de desgarrar y ser desgarrado, y la diminuta explosión que tiene lugar en la cabeza durante los últimos 4 versos es un testimonio de la grandeza de Yeats, pero también de la fuerza de esta antigua idea pagana. Creo que se ha dicho ya todo lo posible acerca de la herida en la pierna. Concluimos que unos jóvenes del pasado, presumiblemente aquellos que los ancianos guiaban, se parecían cada vez más al césped y menos a las flores primaverales. No morían al ser heridos, pero recibían una herida y sobrevivían con una cicatriz, la odisea que recuerda todo lo que los hombres y las mujeres han aprendido acerca del Gran Padre y la Gran Madre durante 100.000 años. Es un anuncio de la presencia de este tipo de hombre en el mundo. Más aún, la herida en la pierna que los hombres del rey infligieron ha creado, según la fantasía que los seres humanos vienen arrastrando durante siglos, un útero en el interior del cuerpo masculino. Nadie llega a la madurez sin una herida en el corazón, y el joven de nuestra historia no podía ser rey sin la herida. La antigua tradición dice que las mujeres tienen 2 corazones, uno en el pecho y otro en el útero. Son seres de doble corazón. Los ancianos iniciadores, pues hacen del joven, a través de la herida infligida en el espacio ritual, un hombre de doble corazón. Ahora el hombre tiene el corazón material que siempre ha tenido, pero también un corazón compasivo. Tiene un corazón doble. Veremos en la historia cómo se da esto. Y bueno, con esto llego al final de este episodio. En el próximo estaré compartiendo el cuento Pedir la mano de la novia.